Buenos días, compañeros. Vamos a hacer un análisis de Al Grano, el episodio 14. Una interesante alocución desde una perspectiva de la realidad que ocurre en Panamá en estos ya casi 17 días que llevamos de protesta. Vamos a escuchar lo que nos puede decir Flor Misrachi, quien es una periodista, digamos que con una buena fama en Panamá, bastante referenciada por creo que gran parte de la población, y solamente vamos a hacer un análisis crítico de lo que ella plantea en un episodio que se transmite a través de YouTube, el canal de YouTube de la prensa. En este episodio, que es Al Grano, vas a ver la imagen, digamos, volteada, digamos, poco sombreada, el tema de los derechos de copyright. Pero vamos a ir escuchando un poquito lo que ella nos puede comentar acá en su análisis sobre lo que se está dando en las manifestaciones. Estamos secuestrados por grupos irracionales sin sensatez ni empatía. Al contrato minero y a cómo lo aprobó el gobierno nos oponemos casi todos, hasta los del gobierno. Por eso están bajo las piedras y cuando salen no tienen cómo defenderlo. Pero después de haber metido las patas... Ok, ella arranca indicando de que nos encontramos secuestrados. Ok, primero habría que entender quién se encuentra secuestrado. O sea, la palabra secuestro es una privación completa de la libertad por un tiempo, puede ser indefinido o definido, dependiendo de lo que se quiera. Y cuando hablamos de secuestro, lo hablamos como si fuera, como si tomamos a la persona como una especie de artículo de cambio por un beneficio ya sea económico, social o político. Y acá ella hace una alusión de que todos nos encontramos secuestrados. Ella hace una declaración en nombre de toda la población panameña, o al menos que ella quiera decir que son los periodistas los que se encuentran secuestrados. Pues aquí entiendo que hace una valoración de cómo nos sentimos a nivel de Panamá, y no creo que todos nos sintamos así. Creo que nos sentimos limitados, que no nos podemos mover libremente por el territorio nacional, pero aún así nos podemos mover si caminamos o si andamos en bicicleta, qué sé yo. Pero es interesante lo que al querer declarar abiertamente de que, y de hecho ese es el título, que estamos secuestrados, pues. Hasta los del gobierno. Por eso están bajo las piedras y cuando salen no tienen cómo defenderlo. Espérate. Hasta los del gobierno. Como lo aprobó el gobierno, nos oponemos casi todos. Hasta los del gobierno. Bueno, yo no sé qué personas del gobierno no se oponen al contrato. Lo dirá por algún tipo de conocimiento de causa, pero yo no he visto que hayan publicado miembros del gobierno que digan abiertamente, y hablo de altos dirigentes, de que estén en contra del contrato. Eso no lo he escuchado, no lo he leído. Por eso están bajo las piedras y cuando salen no tienen cómo defenderlo. Okay. Pero después de haber metido las patas, ya se hizo lo poco que legalmente se podía hacer. Y si queremos vivir en democracia, hay que esperar a que la Corte se pronuncie. Bueno, lo poco que se hizo no fue por la inspiración del gobierno. Lo poco que se hizo fue porque metieron la pata y el pueblo exigió. No fue que a ellos se les ocurrió la idea. De hecho, se vio como el presidente improvisaba en cada discurso y decía que iba a hacer algo y después tendría que hacer lo que el pueblo le exigía. Y sí es cierto que hay que esperar que la Corte se pronuncie, pero la desconfianza que hay abiertamente sobre los órganos del Estado, pues yo no creo que realmente la gente quiera confiar en un fallo de la Corte. Y más cuando en reiteradas ocasiones la Corte ha fallado. Lo que pasó con el caso del CENIAF, no se sabe absolutamente nada. Sobre los respiradores, no se sabe absolutamente nada. Sobre la pandemia, los gastos. Entonces es una acumulación de muchas incertidumbres que nadie quiere esperar, y la gente quiere, a través de las protestas, poder asegurar que la Corte falle a favor de la inconstitucionalidad del contrato. Y eso lo entendieron los que han dejado de protestar. Y los que siguen protestando, pero en la Corte y sin cerrar vías. La gente que ha dejado de protestar, realmente creo, por un lado, porque han tenido que retomar el trabajo, o ver también cómo le hacen frente a sus responsabilidades, también puede ser porque están cansados. Y de hecho se han mantenido, de hecho en el momento que grabo este video, hay manifestaciones en la iglesia del Carmen acá en Panamá. Entonces está como que haciendo ver que ya la lucha pasó, que ya la lucha no tiene sentido,
en apenas 27 segundos lo que lleva el video, parece que ya tumbó el hecho de que ya no tiene por qué haber protestas, y si las hay, que sean como ella considera que tienen que ser, no como el pueblo considera que las tiene que realizar. Interesante. Muy distinto a los radicales de izquierda, a Suntrax, a los profesores, a los indígenas, que siguen pidiendo derogar la ley ya, que siguen trancando el país por sus agendas personales y peleas políticas. Ok, aquí hay una falacia ad nominem, que quiere decir que trata de señalar un error o una característica propia de algún grupo para decir que no tiene importancia. Tilda de izquierdas o de izquierdistas al Suntrax, a los profesores y a los indígenas, y que ellos tienen agendas personales y peleas políticas. Todos tenemos agendas personales y todos tenemos peleas políticas. Toda persona, todo panameño que tiene una agenda que quiere llevar adelante, tiene un proyecto personal que quiere llevar adelante y también tiene un proyecto político que quiere llevar adelante. Si tú le preguntas a cualquier panameño, o creo que llegaron a decir que son aproximadamente 3 millones de personas que pueden votar, o 2 millones, tendrás 2 millones de ideas políticas diferentes, porque todo el mundo tiene una agenda personal y todo el mundo tiene una pelea política que quiere llevar adelante. Eso es algo completamente natural. Entonces, que ella reconozca que Suntrax y que los profesores y los indios la tienen, es obvio, y eso no los hace malos. Vamos a ver qué sigue desarrollando ahí. O impedirle a la gente comer e ir a trabajar, obstaculizar los corredores humanitarios, amenazar la economía de tantas personas que viven del día a día. La gente no está impidiendo que las personas vayan a trabajar, tampoco se han impedido los corredores humanitarios. De hecho, han habido evidencia de que han pasado ambulancias, alimentos. Hay algunos que no se han dado, pero habría que estudiar cada caso. O sea, no se puede generalizar de esa forma, de que ellos han sido los que han impedido, porque el Suntrax no tiene presencia en todo Panamá. Muchos de los puntos de Suntrax, indígenas o profesores, muchos de los puntos inclusive son hasta comunitarios, son comunidades las que se han ido a cerrar, que nada tienen que ver con el Suntrax, con los indígenas, con los profesores. La economía de tantas personas que viven del día a día, impedirle a los alumnos recibir clases y tratar de cerrar aeropuertos los ayuda a que se derogue el contrato ya. Bueno, los alumnos a esta fecha, que llevamos 16 días de protesta, probablemente hayan perdido 5 días de la cantidad de días que han transcurrido desde el 20 de octubre. ¿Por qué? Porque definitivamente sí asistieron a las clases, creo que desde el 22 de octubre en adelante, y los días que no han tenido clases también han tenido que ver con los meses de noviembre, que son los meses que menos clases se dan, noviembre y diciembre. Técnicamente sí va a haber una pérdida de clases, pero no es tan significativa, puesto que los estudiantes estuvieron recibiendo clases desde marzo en adelante. Ahora, hay escuelas en el país que no han recibido clases en todo el año, que apenas se le han nombrado a los profesores, que inclusive hay profesores que apenas están cobrando. Los trabajadores que sobreviven con el día a día, muchos comenzaron a vender banderas y demás. O sea, este análisis tan generalista no refleja realmente la realidad total, y parece como una reducción o una simplificación del contexto, digamos, muy abarcador, pienso yo. Por favor, ya van 16 días de vandalismo, con 60 a 80 millones de dólares de pérdidas por día. Wow. Este dato que está dando es súper interesante. Primero, declara abiertamente que han habido 16 días de vandalismo. Eso tampoco es cierto. Han habido vandalismo, sí, pero no ha sido un constante vandalismo. De hecho, han habido comunidades donde se han protestado, y se ha protestado al pie de la calle, se han cantado consignas en unas horas, la gente ha salido a tocar la paila en las ventanas, pero no han sido 16 días completamente de vandalismo. En ciertos lugares, ciertos negocios se han afectado, pero tampoco podemos decir que es algo curioso. Ella ha señalado que el Suntrax, que los profesores, que los indígenas, pero por ejemplo en Panamá ni fueron el Suntrax ni los profesores ni los indígenas los que vandalizaron. Fueron otro grupo de personas infiltradas que no sabemos su origen o sus agendas personales o políticas. Lo otro curioso es que declara que haya habido pérdidas de 80 y hasta 60 millones en 16 días. O sea, técnicamente estamos llegando casi a perder 1.600 millones de dólares en 20 días. Y es raro
que ya lo manifieste de esa forma cuando se ha declarado una recesión económica en el país en el último trimestre. Me parece que esas declaraciones de pérdida son arbitrarias, como para infundir cierto temor de que estamos perdiendo plata producto de esto. Pero pareciera que el país no tiene dinero para nada, tiene que endeudarse, tiene que pedir préstamos a bancos internacionales. Entonces, si este es un país que puede generar en 20 días 1.600 millones de dólares, ¿para qué fue el contrato al inicio? También. O sea, los datos que está dando no considero que tengan un argumento de sustento real, sino son como para ir poniendo como nubes grises alrededor del relato, y no nos da como un argumento claro y contundente de lo que está mal hasta este momento, y apenas llevamos un minuto del video. Ya hubiéramos pagado 2 nuevos oncológicos. Afectan a otros panameños, no al gobierno. Ahí está Gaby Carrizo haciendo ejercicios relax y viajando en helicóptero sin tranque. Mira, esto lo que ella está planteando es bien duro. Sí es cierto que con el dinero perdido se hubiese podido construir 2 oncológicos, pero es que antes de las protestas también. Y es lo que se viene diciendo, que el gobierno no le ha inyectado la misma velocidad con la que se firmó el contrato a otros proyectos que son importantes para Panamá, como por ejemplo, no es que se hayan construido 2 oncológicos, es que hay un oncológico en cada provincia, por ejemplo. Y lo otro sobre lo que habla de Gaby Carrizo, de que está corriendo, trotando, viajando en helicóptero, me parece sorprendente de que ella como periodista o como opinóloga o como persona dedicada a la comunicación social no haya buscado poder ver algún video de Gaby corriendo y lo a entrevistar como hizo con Saúl para preguntarle la opinión o algo por el estilo. Pareciera ser que el enfoque es abiertamente sobre los profesores, sobre los indígenas y obviamente sobre el Suntrax. Es que ante la profunda falta de liderazgo, Suntrax jura que representa a los panameños, salvadores luchando en el nombre de todos. Es curioso el tono en el cual lo expresa, porque no lo vimos de esa forma con Saúl Méndez en la entrevista que tuvo creo que hace 2 semanas. Yo creo que el Suntrax realmente no hace una manifestación abierta de que representa los intereses de los panameños. Ellos representan a los obreros, a ese gremio, los obreros que pertenecen a ese gremio. Lo que sí es cierto que ellos dicen que pelean por el país, por Panamá. Yo creo que cualquier panameño puede decirlo sin ningún problema. De hecho, el juramento de la bandera uno lo hace de forma individual. Desde niño y sin conciencia, y ahora en esta ejecución de lo que ella está diciendo, pues me llama poderosamente la atención de que ella indique que estuviese mal que cualquier gremio, cualquier agrupación indique que luche por Panamá y que defienda los intereses de los panameños, que luche en nombre de Panamá. Eso no tiene ningún problema. Yo creo que eso es algo genuino de cualquier... Es como la selección de Panamá. La selección de Panamá dice que ha ganado un juego por los panameños. ¿Está mal? ¿Está mal que lo diga la selección de Panamá o que lo diga la selección de béisbol? No, me parece que eso tampoco es un argumento como que tan válido. Aunque nadie lo sepa. O peor, aunque no se sientan representados por ellos. Eso también es completamente entendible que alguien no se identifique con el Suntrax, cuando le gustan sus métodos. Eso es completamente normal, pero no le quita legitimidad a la lucha. Más bien se puede dejar muy claro que no coincidamos con sus métodos, y eso es normal. O sea, pero eso por no coincidir lo desacredita, no simplemente tenemos una opinión distinta de lo que ellos piensan. Pero bueno. Y la realidad es que Saúl Méndez en el 2019 sacó 13.529 votos. Solo el 0.69% del electorado compró su discurso. ¿Quieren cambiar el sistema? Saquen los votos. Ella habla de sacar los votos como si fuera muy fácil en Panamá competir contra grandes maquinarias electorales como lo es el PRD, como lo es el panameñismo, como lo viene siendo el cambio democrático. No es tan fácil. Hemos visto intentos fallidos como Papa Egoró, como el propio FAT y otros partidos políticos que tratan de hacerse un espacio, pero el dinero que invierten los grandes empresarios de Panamá, que invierten también en los medios de comunicación que directamente le pagan a ella, es como decir, bueno, si tú quieres tener una opinión diferente, abre tu propia televisor en Panamá. Eso cuesta mucho, no es tan sencillo. Y para competir en Panamá no se necesita un discurso, se necesita plata, en temas políticos al menos. Se necesita tener mucho billete para poder invertir.
Entonces, eso de sacar los votos como si fuera un reinado en una escuela, la reina del centavo, por ejemplo, en Panamá no funciona de esa manera. Tienes que tener plata y tienes que hacer inclusive hasta cierto clientelismo para poder que la gente vote por ti. Y lo que ha venido pasando es que este es un movimiento obrero que ha tomado bastante fuerza y que va haciéndose espacio de protesta en protesta. Pero no porque ellos busquen las protestas, sino porque los gobiernos están dando papaya para que ellos vayan ganando tarima. Tienen una lucha encarnizada por apropiarse del liderazgo de esta causa, igual como lo hicieron en julio del 2022. Curioso que ponga causa entre comillas, y de hecho me llamó la atención el tono y ver lo que esté escrito también de esta manera, porque obviamente esto no está generado de manera, digamos, por inteligencia artificial. Esto está hecho por un editor. Encarnizada por apropiarse del liderazgo de esta causa. Liderazgo de esta causa. Esas formas como de querer insinuar que esta causa no tiene prestigio, no tiene validez, me parece un total desacierto, y por eso es que los medios de comunicación están siendo rechazados en las protestas, porque no están del lado de la causa, sino más bien de la crítica hacia la causa. Inclusive hasta ellos no tienen otro remedio más que montarse en la película que el pueblo ha montado, porque es que la propia First Quantum ha pagado millones de dólares en publicidad en todas las televisoras, en todas las radioemisoras, en la mayoría de las radioemisoras, en la mayoría de las televisoras. Tampoco quiero caer en la falacia de la generalización, pero esta causa es importante para el pueblo panameño. Y yo no creo que el Suntra tenga un liderazgo. Suntra está sentado en la mesa donde están sentados otros actores como los profesores, como los indígenas que ya he mencionado, y también las comunidades ambientalistas. Ha habido de todo mundo ahí. Pero es cierto que ellos siempre aparecen y son un socio, por así decirlo, un socio social, estratégico, con el cual en este tipo de temas hay que aliarse, porque ellos conocen y manejan todo lo que es el sistema de protesta, porque eso tiene su ciencia y tiene sus formas de ejecutarse bajo la perspectiva que ellos quieren realizar. Igual como lo hicieron en julio del 2022. Lo del lo de julio del 2022 es muy distinto a esto. Porque en julio de 2022 hubo una alta del costo de la vida. Eso tiene un esquema piramidal. La persona más pobre se encuentra en la base de la pirámide, pero es invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que la subida del precio la tumba a esa persona muy 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 pobre, y el golpe es mucho más fuerte que el resto de las partes de la pirámide. Esa situación que se vivió, había personas que le interesaban solamente la gasolina, a otros que le interesaba la alimentación, a otros que le interesaba todo, a otros que le interesaba hablar de la caja del seguro social, a otros que les interesaba hablar de la constituyente, y pasó de todo. O sea, ese fue un momento en donde esas agendas personales y políticas que ella plantea se fueron abriendo para un diálogo sobre lo que podía suceder. Esta vez no, esta vez es una única causa, es la causa ambiental, sobre la cual todos nos hemos puesto de acuerdo, y también ha sido la gota que derramó el vaso de todos los dolores anteriores. Entonces la comparación entre lo que pasó el año pasado y este año a mí me parece totalmente incipiente, porque no la veo como alguna comparativa real. El trato es solo la fachada de esta protesta. Ellos están aprovechando la coyuntura porque creen que para llegar al poder tienen que destruir, romper, crear caos, para ellos llegar y arreglarlo, claro. A diferencia del CUP en Cataluña. Aquí lo que ella está tratando de plantear es que son unos oportunistas. Si fueran los oportunistas, como lo vemos, pues qué raro que el PRD siempre le esté dando papaya. El PRD cada vez que ha gobernado ha generado que se levanten protestas. Con la privatización del IRRE y del Intel, con la aprobación de la ley de modificación para el tema de las jubilaciones, con todo lo que ha pasado en este gobierno del presidente Laurentino, ha generado en cada año una protesta por distintas situaciones que se han dado. Entonces parece que el PRD le quiere dar a ellos la oportunidad de destruir y de romper y de arreglarlo.
y no es que ellos las estén buscando, porque si el gobierno hiciera las cosas como fuera, si las cosas en Panamá se manejaran como debiesen ser, créame que ese gremio no tuviese razón de existir, pero existe justamente por la lucha de clases o por las defensas en mejorar las condiciones materiales de las personas que pertenecen a dicho gremio. Romper, crear caos, para ellos llegar y arreglarlo, claro. A diferencia del CUP en Cataluña y otras izquierdas modernas de Europa, que han llegado al poder con marchas, movimientos masivos, acampando en jornadas de protestas en parques, sin cerrar calles. Eso es totalmente falso. El CUP de Cataluña o los movimientos independentistas en Cataluña sí cerraron calles y sí hicieron vandalismo. De hecho, los dirigentes de Cataluña de ese tipo de movimientos le declararon una orden de aprehensión y ellos están prófugos de la ley. De hecho, ahorita en España hay un trepa que sube porque el gobierno actual les extendió una amnistía y eso generó de todo. Porque muchos españoles no están de acuerdo con una amnistía para un grupo que generó un vandalismo y iba en contra de lo que manifestaba, digamos, la constitución política de España, porque es como que si a Chiriquí le dará gana de independizarse, por así decirlo. Pero eso no, eso no tiene sentido porque nosotros todos tenemos que estar de acuerdo en que ellos se separen, porque si todos decidimos estar juntos, también todos tenemos que decidir si nos separamos o no. Eso es una interpretación que hago muy rápida acá, por eso tiene otros contextos que no quiero simplificar. Pero lo que ella nos está colocando como que las izquierdas más modernas en Europa, pues fíjate la situación que tiene España. España está quebradísima, los impuestos están súper altos, muchas personas están migrando a Andorra para poder sobrevivir. Francia es un caos completo, con asesinatos, con actividad de grupos yihadistas y demás dentro de la misma Francia. ¿Qué otro país te puedo poner, por ejemplo, de izquierdas indefinidas, que es lo que ella plantea? Pues bueno, por el momento esos dos, habría que seguir revisando. Ucrania no está muy lejos de estar en un progresismo que ella no quiere vender aquí, pero tú te imaginas vivir como se vive en España hoy en día, con los impuestos, las leyes de género y demás. Parece ser que Flor sí quisiera Panamá muy español, parece ser. Pero aquí los anacrónicos trogloditas de izquierda se quedaron en la época de la caverna política. ¿Y en qué se diferencian de la derecha? Ellos no hacen nada distinto a los seguidores de Trump cuando fueron a asaltar y destruir el Capitolio, o a los que fueron a destruirle a Lula la presidencia en Brasil. Son igual de intransigentes y violentos que los que critican. La situación de Trump habría que verlo con lupa, los que apoyan a Trump y demás. Curioso que señalan a Trump y a sus seguidores, pero durante el gobierno de Trump no se han desatado tantas guerras como en el gobierno de Biden. Bueno, si son intransigentes y violentos, que sean intransigentes y violentos en su país, pero no andan armando problemas a nivel mundial, sería bueno. Pero pareciera que Flor aquí tiene unos buenos punchlines, puede llegar a ser muy buena rapeadora por todo lo que le dispara a los trogloditas de la caverna política del Sutra. La derogatoria que piden es ilegal, pero ellos saben que eso ahondaría la crisis económica y nos haría ganarnos una demanda multimillonaria. Pero les conviene que todo entre en crisis para luego decir que ellos pueden administrarlo. Ellos tienen que destruir para llegar y lo que piden aceleraría la destrucción. Eso es algo que querían todos los partidos políticos. La estrategia de que el país se hunda y yo los voy a rescatar, yo voy a ser el Mesías. No solamente del Suntrax. A eso se le denomina como deficiencia sistemática. Yo mantengo un sistema dañado, pero yo soy el que lo puedo arreglar, pero lo sigo manteniendo dañado para que en la próxima vuelta yo diga que lo puedo volver a arreglar. Así se reeligen los diputados, se reeligen los representantes, los alcaldes. No hay reelección de presidente, pero al menos también se intenta que se reelijan los partidos. Entonces lo que ella está planteando no es solamente un evento relacionado con el tema de la minería, ahí podemos meter el tema de transporte, podemos meter el tema de salud, podemos meter el tema del trabajo, de la educación. Todas esas deficiencias sistemáticas de Panamá son moneda de cambio para que los políticos puedan seguir con la demagogia, con discursos vacíos y poder seguir comprando votos para seguir estando en el poder cada 5 años. Que el Suntrax esté de acuerdo que se dé una derogatoria para digamos, eliminar el contrato, no lo sé.
si es que ellos sí están de acuerdo con buscarla. Lo cierto es que el país quiere acabar con ese contrato, porque obviamente durante 26 años no estuvimos atentos a eso, pero ahora nadie quiere que ese contrato siga por todos los daños que perjudica y por todo lo que nos están quitando, porque es que la minera no ha parado. En el tiempo que llevamos ahorita conversando al respecto, la minera sigue facturando sin ningún problema realmente. Este es su momento político y su proyecto nacional es instituir el caos. Muy feo lo que declara. Señalarle a un grupo político que quiere instituir el caos. Yo creo que sería bueno que ella tuviese una conversación con los líderes políticos de izquierda en Panamá y poder nosotros escuchar cuáles son las propuestas. Nosotros asociamos la izquierda en Panamá, digamos, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Argentina, pero según los libros de Gustavo Bueno, que es un autor español, nosotros en América estamos viendo lo que es la izquierda indefinida. En cambio, hay proyectos políticos interesantes, como son, por ejemplo, el de China, como es también el de los países del norte, Normandía, Finlandia, que ellos también tienen políticas de izquierda, pero tienen un proyecto político muy bien definido para poder entregar valor a sus habitantes. Entonces, el que ella declara que eso, se quiere instituir el caos es para meternos una idea de que es algo que ocurre como con Cuba o con Venezuela, lo que creo que quiere decir acá. Porque las cosas por su nombre. Esta es la campaña de Maribel Gordón. Igual como empezó a recoger firmas justo después de las protestas del 22. Y por cierto, subió de 2.084 firmas semanales a 4.413 justo cuando Lula asumió el poder. Eso no tiene nada que ver realmente. O sea, la señora Maribel Gordón, si de repente el año pasado, en medio de las protestas que se dieron, ella vio la oportunidad para plantar su carrera política, eso se le puede llamar oportunismo. No sé, para mí es como que ella sintió las ganas pues de llevar su proyecto político adelante y creyó que ese fue justo el momento, al igual que lo hizo Martín al tirarse con el PP, al igual que lo hizo Lombana, que pensó que era importante decir quién era su vicepresidente. O sea, yo siento que aquí hay como un claro señalamiento, porque llevamos más por la mitad del video y ella solamente ha hablado del Suntrax, no ha hablado de los profesores y de los indígenas, que también son de izquierda. Entonces me parece que la apreciación que ella está haciendo es como nos está sembrando el terreno para que nosotros veamos aparecer el fantasma de Venezuela y Cuba detrás de Maribel Gordón o del propio Saúl Méndez. Y por eso no han abandonado la protesta, porque estamos en campaña y esta es su campaña. Pero a mí me parece que eso es lógico. Las únicas fuerzas políticas que pueden ir a protestar es el MOCA, Partido Movimiento Otros Caminos, y Maribel Gordón. O sea, el hecho de que salga Gaby Carrizo no ha dado la cara por ningún lado, mucho menos la va a dar Rómulo, mucho menos Blandón. Ricardo Martínez tiene un problema tremendo con la justicia ahorita mismo. O sea, es el momento político de ellos, claro, porque ellos no tienen ahorita rabo de paja. Claro que lo tienen que aprovechar, eso es obvio. Me parece que ella está señalando cosas malas, pero no son ni malas ni buenas, sino que son naturales del quehacer político de lo que ellos están tratando de llevar adelante. Por más que no la veamos ahí, ¿cuestiona a Suntrax o los avala con su silencio? Ellos están... ¿Quién se atreve a cuestionar a Suntrax? O sea, realmente ¿quién puede cuestionar a Suntrax y qué ha hecho Suntrax? O sea, no han matado a ningún obrero. El Suntrax no se ha visto vandalizado, ha tirado piedras, lo que es normal, pero los muertos los han puesto los profesores. Me parece que las palabras de Saúl Méndez, las participaciones que ha tenido, han sido bastante comedidos, ¿no? La intransigencia es que quieren derogar el contrato, pero cuestionar a Suntrax, ¿por qué? Porque mantienen las calles cerradas. Suntrax no mantiene todas las calles cerradas, hacen ciertos cierres. Los profesores hacen otros cierres y los indígenas hacen otros cierres. Si hiciéramos una estadística, yo me atrevo a concluir que hay más cierres por indígenas y profesores que por el Suntrax. Pero este discurso que ella está tomando es todo disparándole al Suntrax. Pareciera que ella estuviera haciendo una campaña de desprestigio político hacia el Suntrax. O sea, que le estuviera haciendo campaña al PRD,
a Rómulo, al panameñismo, a propio Martinelli, qué sé yo, pero no ha señalado como un punto como para que digamos, oye, sí, en esta sí se la damos. No hasta el momento. Están luchando por su espacio político y una burda evidencia es la postulación de Saúl Méndez al Parlacén. Bueno, ella misma declaró que es una burda evidencia, o sea que no es la mayor evidencia. Pero bueno, que solo sirve para despilfarrar recursos y cobijar delincuentes. Ahí no piensan en los pobres y en los que les roban, ¿no? Son tan codiciosos como la derecha que critican y buscan lo mismo, vivir sin trabajar y además protegidos, mientras oprimen al país. Yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir sin trabajar. Había una definición que creo que fue Pepe Mujica que decía que el ser humano no tiene por qué ganarse la vida porque no fue hecho para eso. O sea, en el sentido de tener que trabajar por obligación, sino más bien por placer, por la satisfacción del deber cumplido. Pero el hecho de que se haya... Mira, en algún momento dijeron que creo que le dijeron a Lombardo o algo por el estilo, que él por qué no postulaba a gente al Parlacén. No sé si lo hizo o si al final da igual. Porque el Parlacén no es ni la ONU, ni la OEA, ni nada de esas organizaciones ayudan realmente directamente a un país. Fíjense, por ejemplo, el caso de Mr. Blitz, que es un youtuber muy famoso, que está haciendo pozos, 100 pozos de agua en África. Eso es una ayuda mucho más directa que la propia ONU como tal. Pero criticaban a Lomana porque no promovía algún tipo de, de candidatos al Parlacén, y que mejor que lo debiese promover porque si no esos cupos quedan pendientes y otros partidos lo aprovechan como lo hizo Martinelli con sus hijos. Eso fue sumamente criticado y tenías que poner algo. Ahora, la profesora pone a Saúl Méndez y se le critica que ponga a Saúl Méndez entonces. Eso me parece una hipocresía. Si critico a alguien por no colocarlo, entonces voy a criticar a ese por sí ponerlo. Eso es como un doble discurso, la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la participación de Panamá en el Parlacén. Me parece, reitero, que el Parlacén es una pérdida de tiempo. Pero si hay la oportunidad de hacerlo y si hay que postular a alguien, bueno, postúlalo. O sea, si es parte de lo que tienes que hacer, bueno, se hace. Ya más adelante, si es necesario salirse o eliminar, pues se hace. No entiendo esta crítica. Y sobre el tema del costo del Parlacén a Panamá, pues Panamá paga muchas cosas. Y yo creo que el hecho de pensar en los pobres y los más desfavorecidos, no creo que el Parlacén haga la diferencia. Es más bien un recorte presupuestario a la Asamblea y a los demás órganos del Estado sería más importante para reconducir ese dinero. Hechos que critican y buscan lo mismo, vivir sin trabajar y además protegidos, mientras oprimen al país. No han llegado al poder y ya están haciendo a los chiricanos hacer fila para comprar gas, como en Cuba. Otra... Esta reducción de los problemas es bien interesante. La gente en Chiriquí está haciendo fila para comprar gas y gasolina, no como en Cuba, porque Cuba tiene un bloqueo económico por parte de uno de los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos. En Panamá hay bloqueo de calles, que las personas pueden seguir avanzando, pero también el bloqueo es porque nosotros tenemos un monopolio logístico, una sola carretera para comunicarnos. No hay aviones recurrentemente, no hay líneas marítimas, y es lo más loco. Somos un país bañado por ambos mares. Imagínense que fuéramos como, no sé, qué sé yo, Colombia o Chile, entonces estuviésemos muertos. Entonces esto es un llamado como a la reflexión de que realmente nosotros debiésemos es cómo hacer para que la gente salga a la calle, proteste y cierre, pero no afecta a los demás, porque el país está diseñado para que eso no afecte. O sea, el pensamiento no es criticarlo, sino más bien entender que tenemos que modificar eso para que este tipo de manifestaciones se den, pero que no terminen por perjudicar al resto. La razón por la que les resulta vital tomarse las calles es porque por primera vez en años un movimiento tuvo más fuerza que ellos y descalificó y superó su método. Yo no creo que hayan descalificado. Yo pienso que todos los muchachos que han salido a las calles han sido inspirados por el Suntrax porque lo han visto durante muchos años. Recordamos programas como La Cáscara, los mismos programas de las televisoras, como hacían burla de Genaro y de Saúl. Y son personas que forman parte de la cultura popular de Panamá. Muchos estudiantes, muchas personas se han visto inspirados en ellos para salir a las calles.
Entonces esos métodos defectuosos han sido la escuela para motivar la participación de cada una de las personas o algunos, pues tampoco quiero generalizar. Entonces, como los demás, con sensatez y visión democrática, decidieron esperar el fallo de la Corte, ellos ahora pueden decir que mientras otros se rindieron, ellos se quedaron luchando por todos. Esa es una falacia del hombre de paja, porque realmente los principios que se han manejado en esta lucha, que lo ha compartido, digamos, la cuenta Sal de las Redes, ha sido el mismo, y la diferenciación está en que unos quieren la derogación y otros quieren esperar el fallo, pero al final esos dos caminos buscan la misma conclusión, que el contrato no tenga validez. Y yo no creo que haya golpes de pecho, porque nosotros sí luchamos y ustedes no. Y si se llega a dar, también es parte natural de la, digamos, como les digo, de la fragmentación de estos procesos, porque estos procesos no pueden ser eternos, nosotros no podemos estar eternamente en huelga. Un proceso social se consolida y se desconsolida, eso es natural. Entonces, lo que ella está planteando me parece que puede llegar a ser atinado, pero no es un tema negativo, es parte del proceso social como tal. Pero volvamos a lo medular. Esto está plagado de intereses oscuros y no tan ocultos. ¿No ven una coincidencia entre las posiciones de Martinelli y de Suntrax? Los extremos se parecen. Él es pro-mina, y si no, que lo salga a desmentir Vernon Ramos del caso Financial Pacific. Pero ataca a través de Suntrax, y como ellos, cree en la destrucción, la descalificación y el desgarre social porque se cree el salvador. Él replica los mensajes de Suntrax, que por cierto no fue beligerante en su gobierno. Mira, aquí la asociación que ella hace entre Martinelli y Suntrax es bastante interesante. Intereses oscuros y no tan ocultos como ella lo plantea. Me hace pensar que ella sabe más de lo que dice, pero nos da como pequeñas probaditas de demostrarse esa relación de poderes. No me sorprendería, como tampoco me sorprende la relación, entre comillas, amorosa que hubo entre una mujer muy representativa del panameñismo y un caballero muy representativo del PRD, que lo vieron en un yate. O sea, esa gente se habla en todos los niveles, se conversa, se saluda, hacen estrategias entre ellos, qué sé yo. Eso puede ser, sí, pero si ya lo sabe, que lo diga, o sea, que lo publique y que la gente se entere y que comencemos a desacreditar lo que está mal. Ahora, lo que no me ha gustado es que haya recordado la memoria de Vernon Ramos, que canta ese pobre señor aquí. Todavía no aparece, la familia está desesperada y demás. Me parece un uso inadecuado de la memoria del señor Vernon, pero lo que ella trata de homologar, fíjense los pasos que ella ha seguido. Ella ha agarrado a tres grupos que han sido los profesores, los indígenas y el Suntrax. Dejó a los profesores y los indígenas a un lado y se concentró en el Suntrax. Entonces comenzó a hablar todos los aspectos negativos, ideológicos, democráticos, participación dentro de las protestas, digamos, bono político de los problemas de ellos. Y para hacerlo más grave, te comparan al Suntrax o lo relacionan con lo más grave que hay actualmente, y es un presidente de Panamá o un expresidente en medio de conflictos judiciales y problemas con Estados Unidos, haciéndote ver que tanto Martinelli como Suntrax son la cara de la misma moneda. ¿Quién va a querer esa moneda? O sea, te está induciendo un desprecio desinformado, porque ella no ha dado ningún tipo de datos contundentes para poder hacer esa relación, sino te ha dado toda una especie de lo que ella considera que puede ser lo que está ocurriendo y que puede estar mal, haciendo una interpretación romántica y fantasiosa de lo que ve, para entonces relacionarte estas dos supuestas caras de la misma moneda. Campaña, es una literal campaña sucia. O sea, no ha dicho nada y todavía no ha hablado de los profesores y de los indígenas, o también de los estudiantes. La semana pasada protestaron afuera de TVN, de Panamérica no, y está al lado. Suntrax es el aliado coyuntural del experto en comprar. Curioso, pero también protestó al lado de Metro, también protestó al lado del TVN. ¿Por qué no protesta al lado del Panamérica? No sé. Probablemente Martinelli les pague porque no les hagan daño, no sé, no creo. Lo cierto es que La Crítica y el Panamá América han sido dos periódicos que han estado, digamos, con un tipo de discurso muy a favor de las protestas,
y muy críticos del gobierno. Estrategia política también, pero digo, ¿será que Saúl Méndez es aliado de Flor Misrachi? Porque solamente ella ha podido conversar con él. No sé. Pero lo peor de... No sé, no ha hablado con Castalia, no ha hablado con Lin Yuen, no ha hablado con Álvaro Alvarado. Entonces hay una relación muy especial entre Flor y Saúl Méndez, perdón. O sea, ese tipo como te digo, de deducciones sin datos, sin características que no sé si ya las tengo o no, pero me parece que muy, o sea, como muy sensacionalista. todo esto es la ausencia de las autoridades. Estamos en acefalía, Definitivo. en total anarquía. Gobiernen, Definitivo. que para eso fueron electos. Este país no aguanta esto hasta que la corte falle. Abran las vías, restablezcan el orden público. No hacer nada no es una opción. Reaccionen, dejen de ser tan irresponsables porque su desidia es criminal. Totalmente de acuerdo. No, aquí no. La conclusión me parece genial. Me quedo con la conclusión. Ha sido muy chévere. Me parece que es lo más de acuerdo y wow. Ha sido como te digo. Falle. Abran las vías, restablezcan el orden público. No, y fijar esta última, digamos, imagen que aparece. A ustedes les aparece el video invertido, pero sobre los secuestrados, pues yo consideraría que el 90% del video fue dedicado al Suntrax. ¿Será que Flor Misrachi está haciendo una campaña social Suntrax para que la gente apoye al Suntrax? No sé, es como raro. Y a pesar de declarar a izquierda a los indígenas y los profesores, habla solamente del Suntrax. Entonces ella también está asumiendo que ellos son la máxima representación de la lucha. Es lo que interpreto del video. Listo. Si te gustó el video y puedes dejar algún comentario, te dejan un like por aquí y seguiremos reaccionando a más videos de contenido político aquí en este canal. Un abrazo.